Reflexión y refracción. La óptica se ocupa del estudio de las propiedades de la luz y su propagación a través de diversos materiales. Reflexión y refracción. Siempre que un haz de luz viaja por un primer medio a un segundo medio, por ejemplo del aire al agua, parte de la luz se regresa hacia el primer medio y la otra parte se transmite al segundo. En la figura tenemos un rayo incidente que pasa del aire al agua. Al llegar a la superficie de separación o de contacto, parte del rayo se refleja a un ángulo igual con la normal al que incidió y parte de ese rayo de luz pasa al agua, que se conoce como rayo refractado. En el punto en el que el rayo incidente choca con la superficie, dibujamos una línea normal perpendicular a la superficie y definimos tres ángulos medidos con respecto a la normal. El ángulo de incidencia, que lo denotamos por θ1, el ángulo reflejado, que lo denotamos por θ1', y el ángulo refractado, que lo denotamos por θ2. El plano formado por el rayo incidente y la normal se le llama plano de incidencia. El ángulo θ1, el ángulo de incidencia, y el ángulo de reflexión θ1', el subíndice es 1 porque se encuentran en el primer medio, y el ángulo de refracción θ2, su subíndice es 2 porque está en el segundo medio. Se denotan así θ1 y θ1' porque son ángulos que están en el medio 1 y θ2 es porque está en el medio 2. El plano formado por el rayo incidente y la normal se le llama plano de incidencia. La ley de la reflexión dice que el rayo reflejado se encuentra en el plano de incidencia y el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia, es decir, θ1' igual a θ1. La ley de la refracción nos dice que el rayo refractado se encuentra en el plano de incidencia y se cumple que n1 por el seno de θ1 es igual a n2 por el seno de θ2. A la ecuación 2 es lo que le llamamos la ley de Snell, donde n1 y n2 son constantes adimensionales llamadas índices de refracción. n1 del medio 1 y n2 del medio 2. El índice de refracción de un medio es la razón entre la velocidad de la luz en el vacío, que la denotamos por c, y la velocidad de la luz en el medio, que la denotamos por v. Ley de refracción y principio de Fermat. El principio de Fermat nos dice que la luz, para desplazarse de un punto a otro, escoge el camino más corto. Entonces aquí tenemos en el diagrama un rayo de luz que se desplaza desde el punto P hasta el punto Q. Tenemos entonces que T1 va a denotar al tiempo que tarda la luz en recorrer desde el punto P hasta el contacto de las dos superficies, de los dos medios en esa superficie. Y θ2 es el tiempo que la luz recorre en el medio 2. Entonces, tenemos que θ1 debe ser igual a R1 sobre V1. Y esto es porque la velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. La luz se mueve con velocidad constante en cualquier medio. Entonces tenemos que el tiempo total de recorrido sería T1 más T2. Esto es R1 sobre V1 más R2 sobre V2. Y también observamos que R1 es la hipotenusa del triángulo formado en el medio 1 y R2 es la hipotenusa del triángulo formado en el medio 2. Entonces se tienen estas expresiones: R1 sobre B1 sobre V1
Y como N1 es igual a C sobre V1, tenemos que V1 es igual a C sobre N1. Y por eso tenemos esto. Así también, la hipotenusa R2 sobre V2. De allí, como queremos encontrar el camino mínimo, el camino óptico, esto es, tenemos que encontrar la derivada de esta expresión. Y por lo tanto, derivamos con respecto a x y obtenemos esta expresión final. Y volviendo al diagrama, de ahí podemos observar que n multiplica este factor x sobre la raíz cuadrada de a cuadrada más x al cuadrado, que esto es igual a seno de teta 1. Viendo el triángulo rectángulo en la parte amarilla que representa el medio 1. Y por otro lado, el otro factor, d menos x sobre b al cuadrado más d menos x al cuadrado a la 1 medio, eso es seno de teta 2. C se cancela, estando como factor en los dos miembros. Y entonces obtenemos lo que ya habíamos visto, que es la ley de la refracción o la ley de Snell. Dado que el índice de refracción es constante para cada medio, ya tenemos tablas que nos indican el índice de refracción de los distintos materiales. Por ejemplo, el vacío es 1, exactamente, y el aire es 1.00029, que es muy parecido al del vacío. Por eso es de que para fines prácticos se considera como 1 el índice de refracción del aire. El del agua es 1.33 y así sucesivamente tenemos distintos materiales con su respectivo índice de refracción. Ejemplo 1. La figura 4 muestra un rayo incidente I que choca contra un espejo plano MM' a un ángulo de incidencia θ. El espejo M', B' es perpendicular a MB'. Ejemplo 1. La figura 4 muestra un rayo incidente I que choca contra un espejo plano MM' a un ángulo de incidencia θ. El espejo M'B' es perpendicular a MM'. Trace este rayo a través de sus reflexiones subsiguientes. Observamos en la figura que el rayo I incide sobre el espejo MM' en el punto B. Este se va a reflejar al mismo ángulo θ hasta chocar en otro punto que se le puede llamar B', y allí al trazar una normal y usando la ley de la reflexión, vemos que saldrá el ángulo reflejado, que le pudiéramos llamar R', y el ángulo de incidencia en el punto B' como R, saldrá a un ángulo de reflexión igual al anterior. Todo esto lo dejamos ilustrado con el siguiente esquema, ahí está. Y lo que queremos probar es de que los rayos incidente I y el rayo reflejado R' son antiparalelos. Esto es que son paralelos pero con direcciones opuestas. Entonces, el rayo reflejado R forma un ángulo θ con la normal en B y cae como un rayo incidente sobre el espejo M'B'. Su ángulo de incidencia θ' en este espejo es de pi medios sobre θ. Un segundo rayo reflejado, R', forma un ángulo θ' con la normal trazada en B'. Los rayos I y R' son antiparalelos para cualquier valor de θ. Para ver esto, obsérvese que Φ es el ángulo que estoy señalando aquí, y ese ángulo pues va a ser 180 menos 2 veces el θ', que es lo que tenemos acá, pi menos 2 θ'. Y θ', este ángulo θ', observamos que es pi medios menos θ. Y esto es porque pi medios es esto menos este ángulo, y este ángulo es mismo θ. Entonces el ángulo θ' es pi medios menos θ, que aquí lo tenemos.
multiplicado por 2. Entonces esto es pi menos 2 por pi sobre 2 más 2 teta. Y esto es pi menos pi, se cancela y nos queda a final de cuentas 2 teta. Esto quiere decir que el ángulo phi, esto, es igual a 2 teta, es decir, a 2 veces este ángulo. Y por lo tanto, entonces, como estos dos ángulos son iguales, quiere decir entonces que estas líneas deben ser paralelas. Pero obviamente, como un rayo va entrando al espejo y el otro va saliendo del segundo, entonces son antiparalelos. Y eso es lo que se quería probar.